En este video tutorial aprenderemos a usar el control de repetición while y con ello realizar la introducción a las funciones, todo esto con MATLAB. Los bucles while son similares a los bucles for. La gran diferencia es la forma en que MATLAB decide cuántas veces debe repetir el bucle. Los bucles while continúan hasta que se satisface algún criterio. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a crear un script. Y en este script vamos a declarar una variable a 0 y vamos a utilizar el repetidor while, donde le voy a decir que esta variable haga repeticiones menores al conteo hasta 3. Por ende, esta variable tiene que tener un incremento, en este caso de 1 en 1, y más aún, en un escalar o vector unidimensional vamos a guardar 5 como numeral elevado al número de veces que se repite en K, para 1, para 2 y para 3. Recordemos que no va a entrar en 3, pero la repetición acá va a dar ese valor. Finalmente, nosotros finalizamos este repetidor. De todas maneras es un untitled, vamos a guardarlo. Presiono control S y lo voy a denominar con el nombre de while básico. ¿Listo? Entonces nos vamos y ejecutamos. De esta manera cambiamos o adherimos el part. Y justamente cuando tenemos la respuesta acá, me está diciendo que K en un principio es 0. Posteriormente va a incrementarse en 1 y va a elevar 5 en 1, ¿no? 5 elevado a 1, guardándolo en la posición 1. De la misma forma repite el bucle. Sigue siendo 1. Y este ahora va a ser 2. Por lo tanto 5 elevado a 2 se va a guardar en la posición 2. Y finalmente cuando K repita, 2 más 1 lo va a incrementar en 3. Porque K todavía es 2. Y al final 5 elevado a 3 es 125 y lo guarda en la posición 3. Esta es la forma básica como nosotros podemos trabajar con while. Compliquemos un poco más la situación. Para el siguiente problema nosotros vamos a crear el famoso factorial, ¿no? En este caso voy a crear un nuevo script. ¿Listo? Entonces este nuevo script lo que me va a permitir es que tenga en una variable, por ejemplo, cuál es el factorial de 5. Entonces lo primero que tengo que hacer es preguntar si la longitud que tiene x es mayor a 1, para que me den respuestas propias del mismo, en este caso del mismo factorial. O en este caso, si x es menor a 0, me dé una advertencia. Voy a utilizar una variable llamada output, o variable salida, ¿no? En la cual, si ocurre cualquiera de estos, la entrada debe ser un entero positivo. Será mi respuesta, ¿no? La entrada debe ser un entero positivo. Por una parte, ¿no? Punto y coma. Caso contrario, si tengo a disposición ello, voy a utilizar una variable de inicialización. También en K lo voy a inicializar. Y voy a utilizar ahora a mi repetidor while. En este caso, while irá hasta que K alcance el valor propio en X que estoy ingresando, que son las repeticiones propias. De todas maneras, K debe de tener un incremento. Y en este caso se conciba el guardado en la variable A de las diferentes multiplicaciones que se conciban con la variable K. Finalizamos el bucle. Y de esta misma forma, como arriba se agregó un texto en caso de que fallase, acá yo quiero que se guarde la respuesta propiamente dicha, y esto lo finalizo. No obstante, necesitamos saber qué se debe de imprimir en la variable, entonces voy a agregar la función this para output. De todas maneras, vamos a hacer un guardado de este instrumento, al cual yo le voy a llamar, en este caso yo lo voy a guardar en descargas, le voy a llamar acá factorial. Listo, y pues quiero el factorial de 5 y ejecuto. Entonces me está indicando de que
mi archivo factorial da como respuesta 5 con el factorial. Entonces de esta forma hemos visto cómo while puede también interactuar con sentencias de control condicionales. Ahora, como nosotros esto podemos hacerlo mucho más eficiente, y es por ello que damos la introducción a lo que serían las funciones. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para entender un poco sobre lo que son las funciones. Pero las funciones no son más que contenedores de líneas de código empaquetadas, que comienzan siempre por una palabra reservada como es function, seguida de una variable de salida, que en este caso sería output, porque es la que estamos disponiendo acá, y el nombre de la variable, que en este caso va a ser facto, y a la cual yo le voy a agregar este valor, ¿no? Desde ahí yo quiero hacer esto. Claro está, esto hay que guardarlo en una nueva disposición. En este caso, como X va a ser ingresado por teclado, yo ya no necesito estos valores. Listo, voy a empujar para tener un poco de jerarquía. Listo, finalización del bucle, finalización del if. Ya no voy a mostrar por pantalla, la misma respuesta lo va a hacer y voy a colocar un end de finalización de la función, ¿no? En este caso vamos a grabarlo con el nombre, por favor. Es recomendable siempre grabarlo con el mismo nombre. Si voy a utilizar a facto, entonces también acá lo voy a llamar con el nombre de facto. Es la recomendación, listo. Entonces voy a limpiar mi de comando para poder realizar la ejecución. Me está indicando acá un error. Si efectivamente el escalar de comparación ahora son 2 barras, ya está. Entonces yo ya tengo grabado esto. De todas maneras lo vuelvo a grabar. Ya está. Y acá voy a ejecutar la operación. Entonces facto de 4. Y me da la respuesta de 24, ¿no? Entonces ya está realizando todo el proceso acá. No necesito salidas con dis o el ingreso propiamente dicho. Si yo agrego por ejemplo un facto de 10, entonces ya me está dando respuestas contundentes. Entonces no es nada del otro mundo, es comprender un poco sobre cómo se hace la estructuración de una función y dentro de ellos agregar líneas de código básicas. Veamos otro ejemplo en el uso de lo que es funciones. Creo entonces un nuevo script y voy a agregar un nombre a mi función de término, primero salida, cuyo nombre se llame hallar, número, listo. Vamos a utilizar un entero y este entero quiero que se busque en un contenedor, entonces con ese término lo voy a colocar. Muy bien, toda función recuerda que tiene su... Y dentro de ello vamos a indicar lo siguiente. Primero quiero capturar la longitud que tiene conte. En este caso conte. Para controlar por ejemplo un repetidor. Necesito una variable que inicialice en 1 y esta vaya trasladándose sobre las posiciones que hay en el contenedor. Y en efecto utilizar nuestro elemento while. En este caso a while le voy a decir que si y sea menor o igual a lo que tiene x como contenedor final. Recordemos que es el end para while, que disponga un if, ¿no? Que si el número que vamos a encontrar es igual a lo que tiene el contenedor en su índice de posición, entonces que me muestre un mensaje por pantalla que me diga el número existe en el contenedor. Listo, está bien. Punto y coma. Y bien, si nosotros tuviéramos 30 elementos y el elemento lo encontráramos en la segunda posición, no tendría sentido que sigamos haciendo whiles o repeticiones. Por lo tanto, yo voy a utilizar un elemento básico llamado break, que me diga que si yo encontré algo ya en el contenedor, lo rompa. Claro está que el peor de los casos sería que esté en la última posición, donde break también quedaría un poco obsoleto, pero por el momento es eficiente. Bien. De todas maneras necesito incrementar ahí para que siga buscando en los otros elementos y hasta que no lo encuentre que me siga colocando un mensaje que diga no hay número. Ya está, finalizamos el while, ya está. Entonces vamos a grabarlo, control S, con este nombre, ¿no? Hasta voy a copiarlo por si acaso.
Ya con ese mismo nombre lo dispone. Si existe, eso lo sobrescribo, ahí está. Muy bien, entonces veamos cómo ejecutamos esta función. Entonces, hallar número. En este caso quiero encontrar el número 15 en un contenedor. Coloco la coma. Abro corchetes para tener un bloque de continuo. En 6, 8, 4, 15, 23, 14. Y presiono Enter, ¿no? Y en efecto el número existe en el contenedor. Y está acá. Si yo, por ejemplo, hubiese ejecutado este algoritmo acá y le hubiese colocado, por ejemplo, el valor de 55. ¿No? Esa es la búsqueda que quiero hacer. Entonces no hay. Entonces, como hemos estado aprendiendo, hemos visto funciones propias que tiene MATLAB con respecto a funciones y el repetidor controlado condicional while en MATLAB.